Bueno, vamos a resolver en este video dos ejercicios, el 2C y el 2D, ya que el C es muy cortito y muy simple. Dice realizar un programa que pida dos números y muestre cuál es el mayor de ellos. Entonces, vamos a definir el número 1 y el número 2. Como son dos números, se podría definir como enteros o como reales. No sé qué va a poner la persona, los voy a poner como real. Para cubrirse a una persona se le ocurre poner 2.3. Generalmente cuando uno le dice a una persona pensar en un número, piensa en el 5, en el 8, en el 23 y no piensa en 2.1. Pero bueno, puede ser que haya alguien que se le ocurra poner estos números, entonces directamente lo definimos como real para que no salte un error. Bien, vamos a escribir para que la persona sepa lo que tiene que hacer. Ingrese dos números y vamos a leer esos dos números, num1 y num2. Y ahora vamos a hacer un sí para comparar cuál de estos dos valores es más grande. Entonces, si num1 es más grande que num2, entonces podemos escribir el número, vamos a ponerle tilde, ¿no? El número mayor es num1. ¿Qué pasa cuando el num1 no es más grande que num2? Hay dos casos, que sean iguales o que num2 sea mayor a que num1. A veces nos puede importar y a veces no. Podemos poner el número más grande será num2. Y si son iguales será cierto. Si me ponen 5 y 5, ¿cuál es el número más grande? 5. Entonces yo podría darlo por terminado de esa manera. Si por el contrario quiero diferenciar ese caso y decirle, mira, los números que vos me diste son iguales y no hay ninguno que es mayor, lo tengo que volver a hacer con un sí. Si num1 es igual a num2, entonces pongo que escribir ambos números son iguales. Si no, ahí escribiré que el número mayor es, vamos a poner dos puntos, num2. Vamos a probarlo rápidamente. Ingresé dos números, 5 y 3. El número mayor es 5. Vamos a probar al revés, 3 y 5. El número mayor es 5. Vamos a poner 5 y 5. Ambos números son iguales. Muy bien. Voy a guardar este para que la carpeta que les estoy guardando ya todos los ejercicios. Y este es el 2C. Lo voy a guardar acá. Y vamos a abrir uno nuevo. Ven que se ve chiquito. Este es un truco. Con el control y demás pueden agrandarlo. No solo para que sea mejor, sino si hay alguna persona que tiene problemas de visión. A veces es medio chiquito también el texto que figura ahí. Quizás le pueda servir. Vamos a leer el D, segunda semana D. Este es un poquito más complicado, ya que tiene que varios casos. Dice realizar un programa que le pide a la persona su sueldo básico. También se le pide el rubro de trabajo. Si es de salud, se le sumarán 5.000 al sueldo. También se le preguntará por la cantidad de ausencia que tuvo, si es 0, y va a recibir 2.000 más. Por último, se le preguntará por la obra social. Si su respuesta prepaga, se le descontará un 10%, y si no, se le descontará un 3%. Bien, lo primero que tenemos que pensar acá es que vamos a tener varios sí. Uno que va a preguntar si es de salud, otro que va a preguntar si tuvo ausencias, otro que va a preguntar su obra social. Pero estos sí son independientes. Es decir, que no tienen que estar uno dentro del otro. No tiene nada que ver si la persona es de salud con que si faltó o no, o si tiene una prepaga o no. No tiene nada que ver si tiene ausencias a que si es prepaga o no. Entonces, yo vi muchas resoluciones de los ejercicios que me mandaron ustedes en que pretendían hacerlo con un sí adentro del otro y lograban hacer que diera bien los resultados, pero le quedaban muchos sí adentro de otro porque son muchos los casos que se pueden formar. Entonces, en este caso lo que hay que hacer son sí separados. Primero vamos a definir, como siempre, las variables. Definir el rubro y la obra social.
vamos a ponerle obra S, como carácter, que son los que van a tener texto. También vamos a definir ahora las variables que son numéricas. Tenemos por un lado, tenemos el sueldo que nos va a poner la persona y las ausencias. Las ausencias es un número que es 0. También podríamos preguntar, ¿estuvo ausente? Sí, no. Generalmente se pide el dato más importante, que es el numérico, porque no es lo mismo si tuvo 0 ausentes a que si tuvo 1, 2, 5 o 20 ausentes, ¿no? Si no, ¿tuviste ausencia? Sí. ¿Cuánto tuviste? ¿1 o 20? Da más información saber cuántas ausencias tuvo. Entonces lo vamos a definir como un número. Pero el sueldo es un número real, porque puede cobrar 37.050. Pero las ausencias no, es un número entero. ¿Cuántas veces faltaste? 3. En algún caso, podríamos decir que si llegó tarde es media falta, como tienen ustedes en el colegio. Entonces, ¿cuánta ausencia tenés? 3,5. En ese caso sí lo definiríamos como un real. En un trabajo lo vamos a definir como un entero. Entonces, vamos a definir el sueldo como real y vamos a definir ausencias, vamos a poner ausen para que no sea tan largo, como entero. Me falta una O. Siempre conviene poner las variables que no sean muy complicadas. Cuando uno pone una variable muy larga y que tiene muchas letras, es muy común que uno después se equivoque cuando la nombre en otro lado, la use y ponga una letra menos o invierta alguna letra, y al tener tantas, uno no se da cuenta del error y el programa no funciona y no sabemos por qué. Entonces, si uno ve el programa y le parece que está todo bien hecho, lo primero que tienen que revisar son los nombres de las variables. Después van a tener que revisar quizás si las cosas están incluidas bien dentro de los sí. Y por último, bueno, vamos a revisar la lógica. Entonces, vamos a escribir que la persona ingrese su sueldo. Ingrese su sueldo básico. Y vamos a leer el sueldo. Fíjense que yo creé una sola variable por el sueldo, porque la voy a ir modificando. Otros creaban muchas variables, tenían sueldo 1, 2, 3, 4, 5, hasta 12. He visto que tienen, porque iban según los casos, le iban agregando, quitando y todo eso. Con una sola variable alcanza. Entonces, le vamos a pedir ahora que ingrese el rubro de trabajo. Ingrese su rubro de trabajo. Leer rubro. Vamos a escribir también ingrese la cantidad de ausencias. Leer ausen. Por último, le vamos a pedir ingrese su obra social. Y vamos a leer la obra S. Bien. Ahora tenemos que empezar a hacer los cálculos. Y vamos a preguntar. Primero, si el rubro es salud. Sí. El rubro es igual a salud. Fíjense que ahí yo en la palabra salud la puse entre comillas porque es un texto. No puedo poner salud sin comillas. El programa lo va a tomar como una variable. Y no va a funcionar porque a la variable salud no va a tener nada y nunca el rubro va a ser igual a una variable que no tenga nada. Salvo que en tu rubro no pongas nada. Pero no es lo que queremos. Queremos que cuando haya puesto salud sea este caso. También podríamos ver si la S es mayúscula, si todo es mayúscula. Después cuando veamos las funciones de texto, vamos a poder solucionar este tipo de errores. Vamos a pensar que la persona lo puso bien. Si el rubro es salud, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que agregarle 5.000 al sueldo. Entonces, al sueldo le asignamos lo que teníamos en sueldo, lo que haya puesto la persona, supongamos 20.000, más 5.000. Entonces, sueldo pasa a tener 25.000. ¿Qué pasa si no es salud? No hago nada. No hace falta poner que al sueldo le asigno el sueldo. Porque decir, a 20.000, donde dice a 20.000, pone 20.000. No me aporta nada. Entonces directamente ni lo escribo. Lo mismo en este caso, si ausen es igual a 0, en este caso no pongo las comillas porque es un número. Entonces, ¿qué hago? Al sueldo
le asigno lo que ya tenía, que puede ser 20.000 o 25.000, más 2.000. Mismo caso, si no es 0, no le agrego nada, entonces no hago nada más. Ahora sí tengo dos casos, que sea una prepaga o que no. Entonces pregunto, si obra S es igual a, entre comillas, prepaga, fíjense que las dos variables que yo puse con comillas son las que están comparadas con unas que son definidas como carácter. Esta que está definida como entero no tiene comillas. Entonces, ¿qué pasa si la obra social es prepaga? Tengo que descontarle un 10%. Entonces, al sueldo yo le tengo que asignar el sueldo y hacer la cuenta para restar el 10%. Sueldo por 0.1. Ahí le estoy restando el 10%. ¿Qué pasa si no es prepaga? Entonces le tengo que descontar un 3%. Y acá es algo que también vamos a tener que ver bien, que el 3% no es 0.3, eso sería el 30%, 0.03. Otro tipo de errores, ni 0.003 como han puesto algunos, 0.03. Esos errores matemáticos hay que tenerlos porque estamos teniendo un error económico cuando estamos liquidando un sueldo y eso puede provocar nuestro despido. Si en vez de descontarle un 3%, le descontamos un 0,3% o le descontamos un 30% a 5.000 personas, vamos a tener un problema muy grave, ¿no? De problema económico, de plata que no está y que se gastó o que lo que sea. Entonces, son cosas que tenemos que revisar muchas veces. No es un error menor, no hay, bueno, es un lugar en la coma, no. Es un error que te puede costar el empleo. Bien, entonces tenemos que mostrar este resultado. Escribir su sueldo final será sueldo. Vamos a probar un caso para ver si funciona. Pensemos que su sueldo sea 20.000. Vamos a ver si es de salud, va a cobrar 5.000 más. Entonces vamos a poner salud, está cobrando 25.000. Vamos a pensar que no faltó, entonces tengo 0 ausencias. Va a cobrar 27.000. Tiene obra social, vamos a poner prepaga. O sea que si cobraba 27.000, vamos a descontar el 10% que es 2.700, o sea que va a cobrar 24.300. Y es perfecto como funcionó, deberíamos probarlo para otros casos, pero con esto ya nos queda una idea de cómo es.